Bienvenidos a esta nueva emisión de BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market, donde diariamente nos conectamos con todo lo que está ocurriendo en el evento más importante del sector audiovisual en Colombia. Esta 11ª edición del BAM se muda por completo a un entorno online y es organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, FDC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC, e IDARTE. Debido a la pandemia, la mayoría de los festivales y mercados cinematográficos del mundo se han cancelado, se han pospuesto o han migrado a escenarios digitales. Esta es la verdad. Y todo esto ha afectado varios eslabones de la industria audiovisual. Hoy, en BAM Now, vamos a hablar de las ceremonias de premios que se han visto en la necesidad de cambiar los criterios de elegibilidad de sus certámenes. Esto porque las salas de cine están cerradas y no es posible un estreno en Theatrical, que sigue siendo la principal ventana de exhibición y de ingreso de las películas, y también porque los festivales de cine no se han realizado de forma presencial, que es lo que usualmente otorga visibilidad, reconocimiento y prestigio a los representantes de la industria. En este momento, muchos productores y agentes de venta no están haciendo lanzamientos online y prefieren esperar a que se reabran las salas para que el estreno de sus películas se haga en ellas. Eso afecta a los procesos tradicionales de los premios como los Oscar, los BAFTA y los Goya, entre otros. Para conocer un poco estas nuevas y extraordinarias dinámicas de los festivales y los premios en los tiempos de crisis, invitamos a José Luis Rebordinos, quien es el director del Festival de Cine de San Sebastián desde hace 20 años. José Luis, es un placer saludarlo y de antemano gracias por estar con nosotros. Hemos visto que el Festival de San Sebastián ha implementado varias estrategias y alianzas en los últimos meses para mantener y apoyar el circuito de exhibición de las películas en festivales. ¿Nos puede contar algo sobre este camino que están proponiendo? Lo que hemos hecho es apoyar el We Are One, que es el festival que ha organizado Tribeca Online, porque, como sabemos, Tribeca no ha podido realizarse de manera presencial, ¿no? Hemos participado en ese festival con la selección de 3 películas, pero me gustaría dejar muy claro que nosotros hemos participado en un festival online porque hemos participado con películas que ya habían hecho su recorrido con anterioridad. Nosotros no somos partidarios de que un festival como San Sebastián se haga online. De hecho, va a ser presencial para todas sus proyecciones. Si no pudiéramos hacerlo presencial, no lo haríamos, pero lo que no haríamos es un festival online. Y luego también tenemos un acuerdo con el Festival de Cannes, por el que vamos a proyectar películas seleccionadas por Cannes este año en nuestra sección oficial. Esto nos lo permite el reglamento, porque en realidad, desgraciadamente, las películas que han sido seleccionadas por Cannes no han sido estrenadas, es decir, tienen un label porque formaban parte de su programación, pero no han podido ser proyectadas. Unas saldrán por unos festivales, otras por otros, y San Sebastián va a aceptar películas de Cannes, insisto, en nuestra competición oficial, y de hecho creo que habrá alrededor de 6 películas, un poquito menos del 50% de la competición, serán películas que si hubiera podido haber Cannes, hubieran estado en Cannes. ¿Qué cambios ha tenido que hacer el Festival de Cine que usted dirige en su programación para poder ajustarse a estas nuevas dinámicas, José Luis? Por un lado, vamos a mantener todo lo que son las secciones habituales importantes del festival presenciales. Obviamente todo esto es siempre que la situación no empeore, es decir, que hoy en día certidumbres no tenemos ninguna. Nosotros pensamos, si todo evoluciona como pensamos, las películas de las secciones se podrán ver en sala, por supuesto, probablemente con limitaciones de aforos y con fuertes medidas de seguridad sanitaria, pero se podrán ver. Lo que sí hemos hecho
es quitar algunas secciones, como por ejemplo la retrospectiva, que pasará al año que viene. Teníamos una retrospectiva anunciada dedicada al cine clásico coreano de los años 50, bueno, la dejamos para el 2021, así como la sección de clásicos recuperados, pero el resto de secciones se verán en salas. Lo que sí vamos a hacer online son las actividades de industria fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el foro de coproducción, que une a muchísima gente de América Latina y Europa, nos da la impresión que de América Latina va a poder viajar poquita gente. Entonces, esto será online para que gente de todo el mundo pueda participar. Sin embargo, los mismos Work in Progress, los Work in Progress LATAM y los Work in Progress Europa, estos serán online, pero también serán presenciales. Podrán verse en sala, en proyección, para aquellos que nos acompañen durante el festival. Es decir, que lo que son las películas, la parte de exhibición, se mantiene presencial, y lo que es la parte de industria fundamentalmente será online. Entendido, José Luis. ¿Y qué medidas deben adoptarse, sobre todo para esta edición que se avecina? Las medidas que vamos a tener que tomar de control sanitario todavía están por ver, porque cada semana esto cambia, y nosotros hablaremos con el gobierno vasco, el gobierno de nuestra comunidad autónoma, que es quien tiene la responsabilidad de establecer las medidas sanitarias. Hablaremos con ellos a primeros de septiembre. ¿Qué estamos haciendo mientras? Nosotros mientras estamos preparando con una empresa especializada, con arquitectos especializados en el tema COVID, estamos preparando planos de todos los espacios que vamos a usar, no solo para proyecciones, sino para colas, para encuentros con la prensa, etcétera, etcétera, con unos planos de saber cómo van a ser los flujos de entrada y salida, dónde va a estar el público, cómo vamos a hacer las cosas. Luego ya dependerá de las medidas de última hora, si será con un 60% de aforo o no, si tendremos que higienizar las salas entre sesión y sesión o solo al final del día. Todo este tipo de cosas las iremos viendo más a última hora, porque hoy por hoy las autoridades nos dicen que puede cambiar de aquí a entonces, probablemente a mejor las condiciones, pero hay que esperar. Y cambiando de tema, José Luis, usted fue director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror en San Sebastián. Cuéntenos de esa experiencia. ¿Usted es un apasionado por el género? Fui director de esta semana y formé parte del grupo que la fundó durante 22 años. Sí, a mí me gusta el género. He aprendido a amar el género haciendo la Semana de Terror, porque el género me gustaba, como me gustaba el policíaco, me gustaban otros. Lo que pasa es que nosotros decidimos hacer una Semana de Cine Fantástico y de Terror hace ya 20 largos años, para atraer, 30 y pico años ya, para atraer al público más joven. Vimos que era una forma de atraer al público más joven. Y luego, haciendo la propia semana, yo he aprendido a querer mucho a este género, ¿no? Que creo que es un género que ha tenido épocas muy transgresoras, que tiene un punto juguetón, divertido, que es capaz de combinar lo más terrible con el humor, que es capaz de convertirse en metáfora de la sociedad de nuestro tiempo. Es decir, es un género que da mucho juego y que personalmente me gusta mucho. La Semana de Terror de San Sebastián era y sigue siendo una semana muy gamberra, muy festiva. Es una fiesta donde el público comenta las cosas en alto, grita, se ríe. Hay maratones durante toda la noche hasta las 7 de la mañana. Disfruté mucho de ese ambiente un poco que se salía de la seriedad que puede tener ahora el festival que dirijo, ¿no? A propósito de esto, ¿nos puede recomendar un par de películas de terror que no nos podamos perder? Y sobre todo eso, ¿por qué las recomienda? Hombre, si me voy a los clásicos de terror fantástico, soy muy fan de Alien, muy fan de Blade Runner. Creo que Tiburón, no sé cómo se titularía ahí, Tiburón de Steven Spielberg, sí, es una de las obras maestras de la historia del cine, y además es una película que combina muy bien un tipo de terror de monster movie con un discurso político muy interesante. Y si nos fuéramos a las nuevas últimas, la última que me ha impresionado mucho ha sido Nosotros de Peele, ¿no? Es decir... Bueno, pues después de estas recomendaciones que seguramente vamos a buscar, y antes de despedir a nuestro invitado, yo quisiera hacerle una última pregunta. José Luis, ¿por qué la gente debería asistir o buscar las actividades online que el Festival de San Sebastián nos ofrece en esta edición? Yo animaría a todo el que pueda ir desde Colombia, que venga a San Sebastián. Estamos seguros que vamos a ofrecer un festival con limitaciones, con restricciones, pero un festival seguro. Trabajamos para ello y primaremos la seguridad sobre todo lo demás. Y además pienso que somos un festival para América Latina importante. Para nosotros América Latina no es solo una comunidad económica, es también una cultura, es cultural, es social.
es algo es una comunidad a la que nos sentimos muy, muy unidos. De hecho, gran parte de nuestra programación pivota alrededor del cine de América Latina. Nuestras actividades de industria fundamentales son el Work in Progress de América Latina y el Foro de Coproducción Europa-América Latina. Creo que si venís os va a ser útil, y si no, recomendaría que os conectéis a través de la red a ese foro de coproducción, donde va a haber unos proyectos muy interesantes, y a esos Work in Progress, tanto el latinoamericano como el europeo, donde se van a poder ver avances de películas que estoy seguro serán importantes en los próximos años. Pues muy bien, como vemos, muchos eventos de la industria han tenido que acomodarse a nuevas formas mediante distintas estrategias y caminos, pero siempre con la idea de continuar apuntando a sus objetivos primordiales. Y este es el caso del BAM, que se ha mudado a una versión completamente online. Eso no es una excepción. Así que acompáñennos aquí en BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market. ¿Cuál es la labor de un showrunner en las series? Con la aparición de las plataformas de contenidos vía streaming, las series que antes se emitían en exclusiva por canales de televisión encontraron rápidamente una ventana que permite a los consumidores decidir qué consumir y en qué momento. Esto, sumado al surgimiento de un gran número de plataformas, aumentó el volumen de producción de series de diversos temas. A la cabeza del proceso creativo de las series se encuentra la figura del showrunner, sobre quien recae toda la responsabilidad y autoridad para sacar adelante la totalidad de una o varias temporadas. Esa persona es quien debe tomar las decisiones creativas, incluso por encima de los mismos directores de los episodios, lo cual marca una diferencia sustancial con respecto al mundo del cine o de otras formas de televisión. En ese sentido, es quien se encarga de mantener una visión consistente de toda la obra, al articular a los escritores de los episodios, presenciar los ensayos con los actores, tomar decisiones en la sala de edición y hasta dar el visto bueno a la música que acompaña cada escena. Es en últimas el enlace entre los escritores, el estudio y el resultado final de cada serie que vemos. Hoy, en BAM Now, nos acompaña Carlos Quintanilla, quien actualmente es el director de desarrollo original de Telemundo International Studios y es uno de los creadores y showrunner de la serie Control Z de Lemon Studios para Netflix. Tiene más de 20 años de experiencia generando proyectos para Televisa, TV Azteca y Amazon, y es escritor, actor y director de teatro. Carlos, dada la alta demanda de contenidos por parte de las plataformas, ¿cómo hace un showrunner para dirigir a las cabezas de departamento creativo, hacer cumplir los tiempos de producción y además asegurar la calidad de las series? Actualmente yo dirijo el ABC del showrunner en la Universidad de Centro en México y le enseñamos a los estudiantes el deber ser del showrunner. La realidad latinoamericana nos dice que el showrunner en los shows mexicanos ha existido desde hace mucho, pero apenas hasta ahora se le empieza a nombrar y es el encargado de la gestación de la idea hasta su producción final. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es que en México hay productores que se dicen showrunners, hay directores que se dicen showrunners y hay escritores que se dicen showrunners. Todo el mundo ahorita está de moda el querer ser showrunners, pero la realidad es que el showrunner es el encargado de cuidar el tono de un show. ¿Y cómo se cuida el tono de un show? Bueno, pues a través de buscar una armonía entre el guión, la dirección y la producción del mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que busca un showrunner y la idea es que todo juegue de manera armónica para que el show sea fiel a la visión y a la historia que se quiera contar. Y eso, en términos de tiempo, ¿cómo afecta a los procesos de producción? En realidad, lo que busca un showrunner es, con el presupuesto que tienes, contar la mejor historia posible. De pronto hay decisiones que tienen que tomarse y, repito, en pro de la historia. Entonces, el showrunner está ahí para solucionar problemas. Para mí es un solucionador de conflictos para el triángulo divino, ¿no? Que involucra el contar una historia. Y ahora cuéntenos, por favor, bajo esa lógica, ¿cómo es el funcionamiento de ese triángulo divino del que usted habla? Involucrando a los productores de la serie
desde el room, pudiendo entender pues la génesis de esa historia. A mí me ha pasado mucho en mi carrera como escritor y como creador de contenidos que escribes una historia y a la mera hora te dicen, bueno, pero no vas a tener esa locación, no vas a tener ese número de extras, no vas a tener ese número que estás pidiendo, y ahí es donde empiezas a luchar con la producción en lugar de combinar esfuerzos. Entonces yo lo vería más como si el productor está alineado con el room de escritores desde el principio y el director está alineado con el room, la historia que vamos a contar todos es la misma, y no lo que muchas veces pasa en Latinoamérica, que es los guionistas escriben la mejor historia posible y luego el director se empieza a pelear con esa historia y el productor termina por pelearse con esa historia por cuestiones financieras. Creo que la diferencia ahora es buscar una armonía desde el principio, desde la gestación de la idea, desde cómo vamos a llevar a cabo esa idea y cómo la vamos a hacer posible, y que los recursos se vean en pantalla y no se queden atorados en procesos de producción que no se reflejan en la pantalla. En realidad yo vería eso como algo fundamental de la labor de un showrunner. Y tal vez una de las funciones más complejas de un showrunner está en mantener el concepto visual a lo largo de todo un proyecto. ¿Cómo hace usted para transmitir esa esencia de la serie a los guionistas? Creo que el que crea la historia y el guionista tiene que estar presente en todos los procesos de producción para que esa esencia y esa visión se complementen con las de dirección y con las de producción. Muchas veces en Latinoamérica se cree que el escritor escribe en su casa, manda los guiones y los demás resuelven todos los problemas planteados en el guión. Yo creo que esto es un trabajo en equipo, y el trabajo en equipo implica que el guionista vaya al set, que el guionista, ojo, no se imponga en el set, sino que el guionista esté listo para ayudar a los diferentes problemas que va enfrentando una producción. Entonces, yo considero que es algo que tiene que ver de un acompañamiento en todas las áreas. El proyecto tiene que escribirse en su totalidad antes de empezar a rodar, para que el guionista pueda acompañar el rodaje. Muchas veces en Latinoamérica te están exigiendo los guiones mientras estás rodando ya y empezaste la preproducción. Creo que es un trabajo de el guión debería estar antes perfectamente establecido, para que cuando empiece la preproducción el creador de la historia pueda estar involucrado, pueda trabajar de la mano con el director, que el director ya estuvo involucrado en el writer's room antes de la preproducción, y que los procesos de producción no te coman. Es decir, si tú todo lo llevas al writer's room, vas a poder resolver problemas en papel que te van a costar mucho menos que resolverlos en el set, o mucho menos que resolverlos en la post. Entonces, si tú haces ese trabajo previo, va a ser mucho más sencillo contar la historia que quieres. Al crear una historia como la de Control Z, ¿de qué forma se definió la audiencia a la que iba dirigida? ¿En qué consistió ese proceso, Carlos? Nosotros trabajamos de la mano con Netflix, entendiendo cuál era primero la necesidad de la plataforma, y descubrimos que la generación Z era una generación que estaba devorando contenidos en Netflix. Entonces, Netflix aventaba contenidos y pasaba muy poco tiempo y ya todos los consumidores de esa edad ya se habían devorado el contenido. Entonces sabíamos que teníamos a esa generación ávida de contenido para ellos. Entonces pensamos cómo crear un contenido para la generación Z, y fuimos entendiendo a esa generación, entendiendo qué es lo que ve esa generación en la plataforma Netflix, y a partir de eso detonando la creatividad. Yo, por azares del destino, dirigí una preparatoria por 2 años, y entonces aproveché la oportunidad que tenía para construir una historia
original mexicana. Entonces, a partir de entender a esa generación, entender que era una necesidad de la plataforma, juntamos estos esfuerzos con otros dos creadores, Adriana Peluzzi y Miguel García Moreno, y entonces empezamos a construir lo que ahora es Control Z, a partir de entender cómo queríamos tocar a esa audiencia mexicana para el mundo, porque quisimos hacer una serie que fuera muy mexicana y que tuviera muchas cosas de la mexicanidad, pero que tocara lo universal a través de la corrupción, el bullying, la violencia que estamos viviendo, y de esa manera poder construir un contenido universal, pero muy local. Muchas gracias a Carlos por llevarnos de la mano en este apasionante mundo del oficio de showrunner. Sigan conectados a BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market, y descubran con nosotros más y más contenidos de esta 11ª versión del BAM, totalmente online. El BAM tiene un catálogo online con todo el contenido y los talentos seleccionados en sus convocatorias. Projects para proyectos en desarrollo de cine y seriados, screenings para películas en postproducción, stories para escritores audiovisuales con sus historias y BAMers para los jóvenes que se inician como productores creativos. En total son 20 proyectos en desarrollo de cine y series, 8 películas en estado de postproducción, 13 escritores audiovisuales con guiones en desarrollo y 30 jóvenes productores con nuevos proyectos audiovisuales. Aquí, en BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market, les presentamos en exclusiva un adelanto de lo que el Colombian Content and Talent Showcase trae este año para el mercado. Acá nada ha parado, todos los días hay crisis, todos los días hay crisis. Acá nada ha parado, todos los días hay crisis, todos los días hay crisis, todos los días hay crisis, todos los días hay crisis. Mi mamá me dice, Rosa, yo no quiero que tú repitas la misma historia. Yo sé que tú puedes, yo sé que... Y hay momenticos en que como que uno se decepciona de todo, de que otra vez empezó lo mismo, empezó la misma cosa. Estoy hablando de las crisis, o sea, el momento en que yo estaba totalmente buena, tenía como una motivación más grande, como mucho más grande para estudiar, para hacer mis cosas. Y en el momento en que me dan las crisis, como que todo lo que había construido se viene abajo. Ya, mi tren. Mi tren. Omi. Mi tren. Mis piernas que no le doblan. Mi tren. Yo dije, ¿contra qué? No contra el VPH, contra el virus del papiloma humano. Y yo dije, ¿y eso qué es? No, eso es
cáncer de cuello uterino que le da a la mujer por relaciones sexuales, por eso. Yo dije, ok. Habían 37 niñas desmayadas. El primer día, 37 niñas. Eso fue sorprendente porque no era costumbre ver ni siquiera una niña en esa situación. Hola, mi nombre es Mauricio Caro, beneficiario del FDC en 2019 en la categoría Relatos Regionales con mi cortometraje llamado Robins. Quiero ser parte de la selección BAMERS porque sé que voy a encontrar las herramientas necesarias para encontrar una coproducción y así poder finalizar mi proyecto. Además sé que en este espacio del BAM voy a encontrar clases magistrales y talleres que aportarán de gran manera a mi carrera profesional en el área de la producción. Muchas gracias y nos vemos pronto. Oiga, señor presidente, le voy a pedir el favor que hable usted con los armados. No queremos más dolor. Oiga, señor presidente, le vamos a pedir el favor que hable usted con los armados. No queremos más dolor. Nosotros los campesinos vivimos muy asustados. Llegaron a Bellavista, muchas víctimas dejaron. Llegaron a Bellavista, muchas víctimas dejaron. Tenía temor de mi vida, pero no sé si fue Dios o las ánimas que me dieron la valentía de echar el miedo atrás y contar lo que mi corazón decía, tal cual a como yo quería. A continuación, en BAM Now, veremos una selección con los mejores momentos y el contenido más importante del Market Session Los colectivos indígenas se toman las cámaras. Invitados Medardo Chate Tumbo del colectivo Cosmovisión, Natnat Iguarán del programa de comunicación propia Yanama, Marjolie Ceballos Vivas del colectivo de audiovisuales Pastas y Silsa Matilde Arias Martínez, secretaria técnica de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas, CONCIP. Disfruten. Muy buenas tardes para todos nuestros espectadores en el día de hoy. Les damos la bienvenida a este panel en un espacio muy especial para nuestro grupo invitado de realizadores y productores étnicos. En Los indígenas se toman las cámaras es un panel donde exploraremos la actualidad del panorama de los productores y realizadores indígenas en nuestro país. Entonces, bienvenidos. Muy buenas tardes, Natnat. Buenas tardes, Marjolie. Y buenas tardes, Medardo.
Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues aquí estamos para hablar un poco acerca del proceso que llevamos como colectivos de comunicación. Armonioso saludo de parte del colectivo Cosmovisión Producciones, un colectivo de comunicadores indígenas. Quiero presentar a nuestro moderador del día de hoy, a Pablo Mora, dinamizador de la CONCIP. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Que nos puedas saludar. Pablo, muy buenas tardes. Pablo nos va a colaborar hoy con el tema de la moderación de esta charla. Pablo es ampliamente conocido por nuestros panelistas y en este momento, para que tú puedas proseguir con la moderación, quisiéramos proyectar algo del trabajo de Marjorie Ceballos, que es nuestra otra panelista invitada, para ir rotando un poquito la conversación. Estamos aquí en el lugar sagrado del cerro del volcán Chaitán. Permiso, Mamá Laguna, para poder recoger tu agua y llevarla hasta el Cerro Gordo. Esperamos que tus espíritus, todos los que te acompañan aquí, también nos acompañen en nuestro territorio. Yo aprendí de mi bisabuelita. Detrás del tejer están nuestras prácticas cotidianas, detrás del tejer está la comida, detrás del tejer está cómo se tiñe, entonces están las plantas. Para nosotros los pastos, la vida no se puede entender sin la muerte. Nosotros, para esperar a nuestros difuntos el 2 de noviembre ya tenemos que estar preparados. A nuestro alrededor, la vida nace, crece, se reproduce, termina y vuelve a nacer. Cuando uno intercambia semillas, ¿intercambia qué? Vida. Estoy trabajando desde la edad de 15 años. Es importante para nuestros pueblos mantener vivo el conocimiento milenario. Aprendamos a saber de la chagra. Ahí es donde despertamos nosotros el pensamiento. De cada granito, de cada papita, de cada semilla que se mira, todo tiene sustancia. Y todo es alimento y todo es remedio. Ella es la mamá Juanita, compañera de camino, mujer sabia, maestra que enseña, mujer de palabra que aconseja, mujer que sana, mujer medicina. En el mundo de los pastos existen aproximadamente 49 humedales clasificados como lagunas, ciénagas y áreas hídricas dentro de páramos. Pues hay que decir que desde el colectivo de comunicación todos los integrantes tenemos una formación académica, algunos en artes visuales, en diseño gráfico, en sistemas, en producción audiovisual, en comunicación. Y esta, de cierta manera, la ventaja que hemos podido tener es poder entender un poco también las herramientas tecnológicas, los formatos de grabación, dinámicas que se manejan en el mercado de producción audiovisual. De los productos realizados por indígenas o con contenido indígena se está dando a conocer más en esto. Y el PAN, este es el segundo año que podemos estar acá. Felicito pues estas iniciativas que también han sido parte de esta lucha que nosotros hemos hecho, de ver esta reivindicación de los derechos, reconocer que hay en Colombia una pluralidad, que habemos muchas etnias y que especialmente el tema indígena, el tema afro, el tema rom y sí, de otras etnias que habitan en Colombia están siendo visibilizadas a través de lo audiovisual. Esa es como nuestra proyección, nuestra motivación. Y bueno, en los últimos años hay todo un esfuerzo por posicionar sus obras y sus productos hacia afuera, ¿no? Este justamente es un escenario de esa estrategia hacia afuera, ¿no? ¿Qué nos podrías decir con relación a tu colectivo y a la organización a la que perteneces de esas relaciones con escenarios como el del BAM? Con los contenidos audiovisuales que se realizan siempre han sido las personas ajenas quienes la hacen, o sea, son unos guiones literarios que vienen
estipulados desde la forma de realizarlos, pero verdaderamente quienes contamos las historias no aparecemos, digamos, como productores, ni escenografía, ni nada de estos cargos que se tienen, sino que pues, como que quedamos ahí en el anonimato. Y quizás estas obras salen fuera, pero siempre quien se lleva los méritos es la persona quien lo realiza, pero verdaderamente al pueblo en particular en donde se realizan estas obras no se les da como ese tributo de agradecer por vivir y por existir como pueblos indígenas. Y creo que es como una apuesta. La apuesta es que los pueblos indígenas seamos quienes en este caminar tomemos la rienda y digamos, bueno, crear y realizar nuestros audiovisuales es también lo nuestro. Necesitamos como escenarios como este, como el BAN, a nivel internacional hay Wayuu y otros pueblos indígenas que se han abierto paso muy lentamente, pero hay un reconocimiento y una valoración del trabajo que podemos hacer como realizadores, como directores, como productores, y yo pienso que esa es como la motivación que tenemos, una oportunidad para que también nos valoren y también se conozca que siendo hombres o mujeres tenemos las mismas condiciones, tenemos las mismas capacidades de las personas que no son indígenas, o de este reconocimiento en una industria que es muy difícil de llegar. Todas esas formaciones que provienen de esos escenarios académicos, con esas necesidades sentidas que ustedes han mencionado hoy aquí, como el de tener una voz propia, el de narrar de una manera particular, ¿cómo han logrado conciliar esas cosas o todavía es irreconciliable en esos dos lenguajes? Después de que nosotros llegamos de la academia a los territorios nuevamente, retornamos, hay un desaprender también, ¿no? Porque no muchas veces nosotros realizamos las producciones como lo dicta la academia. Creo que el aprender a hacer una producción audiovisual en los territorios es muy diferente ya cuando uno dialoga con los abuelos, con las abuelas, cuando uno logra entender, como lo decía Medardo, al territorio, el lenguaje del territorio, a pedir el permiso para grabar una planta, al pedir permiso para subir a los páramos, al pedir permiso para grabar el agua. Siempre también nosotros hemos tenido la particularidad y como uno de los objetivos dentro de las producciones audiovisuales que realizamos, siempre hay el acompañamiento de un mayor, y ese mayor es el que hace parte del equipo técnico, digámoslo así, del equipo de grabación, y es quien nos guía, quien también nos ayuda a comprender el territorio, y digamos que todavía estamos como en el encontrar ese diálogo y esa armonía entre los dos tipos de saberes, por un lado el de la academia, pero también sin despegarnos del conocimiento ancestral y de lo que dictan los mayores y también los espíritus que habitan en los territorios. Recientemente escuché una anécdota de nuestro antropólogo Wilder Guerra, y él nos mencionaba que el Wayuu se adapta a todo el contexto en el que se le presenta. Cuando el pescador va a su faena de pesca y de repente el tiempo cambia, ya el pescador sabe que ya no puede utilizar esta técnica, sino que utiliza otra técnica, y en eso nos hemos convertido también nosotros, los indígenas, los pueblos indígenas, los colectivos. Nos hemos adaptado a estas circunstancias y nos hemos fortalecido más. Entonces, esa fluidez de manejarnos en dos mundos y de que podamos tener la posibilidad de defender nuestra palabra, de defender nuestra voz, de alzar una voz y mostrar una mirada, de empoderarnos de lo audiovisual para contar nuestras propias historias, yo creo que ha sido una de las mayores fortalezas que tenemos como pueblos indígenas desde el tema audiovisual. Eso hace, creo que mejor como que nutrir, porque como dicen los mayores, se necesitan espíritus de diferentes espacios para equilibrar y estar en armonía. Yo creo que de la misma manera es el trasigar y el caminar para poder hacer una comunicación diferencial, y en este espacio pues como los colectivos indígenas, que como lo llaman ahorita, los colectivos indígenas se toman las cámaras del BAM, pues sería como que esa estrategia de que los indígenas ahorita están haciendo como la comunicación desde su sentir y desde su pensar. ¿Cuáles son esas decisiones estéticas y de lenguaje que a consideración de ustedes hacen que tus narrativas sean propias, sean, digamos, de la sensibilidad de los propios pueblos, pastos, o será un asunto de estilo también del autor? Hay el cuestionamiento de que a veces los personajes de nuestras historias no tienen una
un cambio, una transformación, ¿no? Y el análisis que hemos hecho algunas personas en algunos diálogos, que tal vez el cine indígena no sea de transformación de personajes, sino que más bien es un cine de cuestionamiento, de reflexión y tal vez de cambios sí emocionales ante la audiencia, ¿no? Entonces, por eso hablamos sobre temas del buen vivir, que no solamente son para el tema de las comunidades indígenas, sino también para otras comunidades. Hablamos del cuidado de los territorios, de la ancestralidad, de la conexión que cada individuo tiene con la tierra, con todos los elementos que en ella habitan. Sin embargo, me parece muy valioso que vayamos a las comunidades apropiándonos de los espacios de diálogo del BAM, que de cierta manera también esto nos permite como poner en la mesa las necesidades y los objetivos que nosotros también quisiéramos alcanzar en este tipo de diálogos y conversatorios con demás productores del medio de producción audiovisual. Y Medardo, sí podríamos hablar de un lenguaje propiamente NASA en la producción de contenidos audiovisuales. Pero hay que tener en cuenta que la noción, la sencillez y esa picardía que tiene el NASA es muy complicado de que con la picardía del mundo indígena es complicado de que se opaque. Por ejemplo, si yo le pido a un mayor en un espacio, digamos, si quiero mostrar algo sobre la medicina, yo a un mayor no le puedo decir actúe de esta manera. Creo que las formas narrativas propias tienen que ser, digamos, lo principal en estos espacios. Para el mundo NASA, para el mundo indígena, creo que es vital que las narrativas sean propias y sean propias desde los territorios, no solamente decir lo voy a hacer yo, pero bueno, si mis camarógrafos son de afuera, pues se perdería esa esencia, no captarían lo que yo verdaderamente quisiera mostrar. ¿Qué le podrían decir a esta gente que nos está escuchando de por qué hay que apostarle a sus deseos, digamos, de realización audiovisual? ¿Por qué deberían comprar, entre comillas, las producciones audiovisuales indígenas en el estado en que se encuentran? Porque necesitamos un respaldo, necesitamos tener esa posibilidad de poder escuchar nuestra voz. Hay indígenas que no tienen la posibilidad, hay comunidades que no tienen la posibilidad de alzar esa voz. Nosotros somos esos mensajeros a través de imágenes, a través de una construcción de historias, a través de construcciones de mensajes positivos. Esa es la invitación. Hoy en día es la única posibilidad, y con esta pandemia que está a nivel mundial, es la única posibilidad que tienen estas familias, estos miembros de la comunidad, estas comunidades, estos pueblos indígenas, de alzar su voz no solamente en el tema de la denuncia, sino alzar la voz para que nos reconozcan por lo que somos. Creemos que las comunidades indígenas, los procesos de comunicación, las producciones audiovisuales que estamos desarrollando necesitan colaboradores, porque de cierta manera es la verdad más sincera que las comunidades indígenas queremos contar desde nuestros pueblos. Bien, Medardo lo dice, que nosotros quisiéramos estar como muy bien representados por nuestras mismas comunidades, por nuestros realizadores indígenas. No queremos que cuenten historias a veces muy folclorizadas, indigenistas, exóticas, sino que realmente se lleven historias que vienen desde las comunidades, que vengan desde la voz propia, desde la sinceridad de los corazones, de la tierra, de los recursos de cada uno de nuestros territorios. A ellos poder explicarle, decirle que para una buena convivencia, una buena armonía, no solamente hay que pensar en el factor dinero o en algún factor, sino que también pensar colectivamente por un bien. Lo decía un mayor, para estar sanos hay que sanar a la madre tierra. Yo creo que de esa forma, como estas historias y estas mitologías que ellos llaman, se pueden ir practicando y se pueden ir jugando conjuntamente. ¿Para qué? Para poder que la comunicación trascienda, más que sea, como lo decía en el rato, mostrar más que mostrar en una pantalla grande, es mostrar el pueblo indígena y que deje un mensaje y quede en los corazones. Inviertan en esta, no solamente en una cuestión de tiempo y de posibilidad de aperturar puertas y escenarios, sino también en mirar esa cuestión técnica, esa calidad de la imagen, del video, en la edición, ese detalle que se tiene en la postproducción del material,
poder hacer animación a gran escala, porque lo hay, pero muy artesanalmente, muy brevemente, pero se necesita más esa orientación y esa cuestión. Entonces, dirigir esa línea también en esa parte técnica que se requiere mucho para los colectivos audiovisuales. Parte del trabajo que ustedes hacen es una manifestación de una industria audiovisual que respeta los derechos de las comunidades indígenas y de sus causas sociales. ¿Ustedes lo ven también dentro del gremio, como que la industria es respetuosa con los derechos de las comunidades indígenas y de sus causas sociales? Como realizadores y comunicadores indígenas seguimos también, digamos, una ruta de autorización para hacer una producción audiovisual en los territorios. Pues en el caso del pueblo de Los Pastos lo hemos realizado así, que es a través de una concertación y también de un diálogo con las autoridades mayores y tradicionales del territorio. Hay unos acuerdos también aquí, ¿no? Del respeto a los derechos de las personas que van a aparecer en las producciones, del derecho también de los territorios, de que de cierta manera la producción audiovisual no vaya a causar ningún daño al interior de la comunidad o de los grupos a los que se está registrando. Entonces, en ese sentido, creemos que las producciones que vienen desde afuera no tienen que ser solamente oportunistas, sino más bien que tienen que aportar de cierta manera a las luchas sociales de las comunidades indígenas. Y creo que ese tiene que ser el llamado para las personas que estén interesadas en realizar las producciones, que se involucren más con las luchas sociales y culturales de las comunidades indígenas, que no lleguen solamente en el momento de grabar, sino que se unan a los procesos con antelación y posteriormente que sigan tejiendo estos caminos de resistencia también de las comunidades. Una especie de una alerta frente a esto, porque sí considero personalmente, particularmente, que hay una desigualdad, porque muchas veces las convocatorias que se abren, inclusive que ya hemos llegado a unos escenarios políticos con la CONCYT, en los cuales se han llegado a unas orientaciones y unas recomendaciones a los ministerios que hacen este tipo de convocatorias audiovisuales, en que se tomen ciertos llamados o ciertas recomendaciones o ciertas flexibilidades frente al equipo técnico, a los equipos técnicos que se requieren para las graduaciones. Hemos avanzado en algo, pero todavía no es algo que realmente posibilite a las comunidades o a los colectivos tener ese nivel de igualdad frente a la calidad de las producciones. Yo creo que como que ahorita ya incluso con nuestros comunicadores indígenas, hay algunos, pues no es de negar de que algunos hacen trabajos afuera, los realizan, usan el nombre, pero al final como que venden nuestros productos, y es como poder rescatar esos productos y que nosotros mismos seamos los que los digamos en ayuda, digamos ahorita, por ejemplo, el BAN va a ser como ese uno de los escalones para poder, digamos, tener un aliado. Yo creo que esas son las formas propias de poder hacer de que, digamos, estas compañías, y que también de que los derechos de los pueblos indígenas no sean violentados y que sean como una fuerza para poder resguardar y poder de que los pueblos indígenas tengan sus derechos intactos y, más que todo eso, el territorio. Hay una situación general en todos los pueblos indígenas y necesitamos a través de lo audiovisual buscar esos canales, no solamente los canales, sino ahora todo se ha vuelto mediático, todo se ha vuelto a través de las redes sociales, y necesitamos como reivindicar y mostrar esa realidad que está pasando con los pueblos indígenas, esa otra realidad que no se muestra en Caracol, que no se muestra en RCN, para que realmente se quiten esos imaginarios de que el pobrecito indio, que el pobrecito esto, no, nos están matando también. Necesitamos que nos visibilicen, necesitamos alzar esta voz y tener ese reconocimiento, y esa es la invitación para todos los que nos están escuchando, productores, directores, grandes empresarios, productores ejecutivos que tienen esta posibilidad de no solamente de escuchar nuestras historias, sino que volteen su mirada hacia este grupo de indígenas que se ha enfocado en construir narrativas diferentes, en contar historias diferentes. Una felicitación muy grande por este trabajo que ustedes están haciendo en pro de manifestar la diversidad que hace nuestro país, y toda la admiración y respeto. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas gracias por la invitación y que todos estuvieron. Hasta luego. Muchas gracias.
El Bogotá Audiovisual Market, BAM, es organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC e IDARTES, y la participación de innumerables socios y aliados que creen firmemente en el crecimiento de la industria audiovisual en Colombia. Rich, experienced, skilled, and enthusiastic crew. I've shot in many, many countries, and I can't remember a better experience than I've had in Colombia. A continuación, en BAM Now, veremos una selección con los mejores momentos y el contenido más importante del Market Session Profesión Showrunner. Invitados, Silvana Aguirre, cofundadora y cabeza de desarrollo de la casa productora The Immigrant, showrunner de la serie El Chapo. Carlos Quintanilla, director de desarrollo original de Telemundo International Studios. Y Armando Bo, cineasta, guionista y showrunner. Modera Herminio Gutiérrez, sincronizador musical de cine y televisión. Disfruten. Este Market Session del Bogotá Music Market, donde hablaremos de un oficio que seguramente muchas personas han comenzado a oír ahora que las series se han masificado, se han subido tanto de nivel, que estamos consumiendo tantas series, seguramente muchos se han estrellado con ese oficio de que es el showrunner. Entonces, pues acá vamos a tratar de darle una definición o de no darle definición. Ya veremos nuestros panelistas a ver a dónde nos van a votar sobre qué es el oficio del showrunner. Saludo a nuestros invitados. Muy buenos días a todos, agradezco mucho que estén conectados, agradezco muchísimo la invitación al BAM. Originalmente esta conversación se iba a llamar ¿qué diablos hace un showrunner? O ¿cómo ser un showrunner? Porque siento que es una posición con mucha responsabilidad, pero también me parece que es privilegiada para que a través de ellos, y hoy tenemos 3 invitados de super lujo que nos van a contar esa experiencia, que nos van a decir cómo lo hicieron para ser showrunner, qué características tuvieron que acumular para poder darse ese título, cuál es la relación con los estudios, cuál es la relación con las historias y lo más importante, todos aquellos que quieran
ser parte de esta generación, ser parte de esta figura, cómo poder serlo. Así que bienvenidos a esta charla. Y primero quiero empezar con dándole la bienvenida a Silvana Aguirre. ¿Qué se siente ser showrunner? ¿Qué hace un showrunner? Lo que yo creo que es un showrunner desde mi experiencia, y me voy a robar un poco la definición de Shonda Rhimes de lo que es un showrunner, porque creo que ella es una showrunner súper establecida en Estados Unidos y ella como que lo tiene muy claro en una masterclass. Entonces dije, bueno, pues de pronto nos sirve. Ella, lo que me parece vital de lo que ella dice con mucha claridad es que fundamentalmente un showrunner es la persona que tiene la autoridad creativa general, pero también la responsabilidad administrativa de un show. Entonces cumple como esa doble función, digamos. Es la persona que tiene una misión, en mi modo de ver por lo menos, estoy súper de acuerdo, por sobre todas las cosas, que es proteger la visión creativa de ese show. Esa es la responsabilidad última de un showrunner, digamos. Es la liazón entre la producción y la cadena, es como el puente entre crew, talento, no sé qué, y la cadena. Es importantísimo recordar que un showrunner no es una isla, trabajas con un equipo y el equipo es súper importante, trabajas con escritores, trabajas con productores, trabajas con directores, ¿no? Es como, bueno, con editores, y con cada área que es importante, ese es tu equipo. ¿Cómo fue para ti llegar a ser showrunner? ¿Cómo fue para ti llegar a esa posición? ¿Y qué sentiste que el estudio vio en ti como profesional para que te diera esa responsabilidad y hoy la estés replicando? Yo originalmente soy director, entonces de alguna manera lo que yo hacía antes, porque muchas veces mis largos, por ejemplo, siempre eran sobre guiones míos, lo que yo hacía antes en el cine, ahora lo estoy haciendo en la televisión, que es un poco acompañar el proceso desde la concepción del proyecto a través de su producción y finalmente su finalización. Es la supervisión general creativa de todo el proyecto. Pero se encuentra como en un triángulo entre guionista, director y productor, porque no deja de ser en ningún momento productor y tener unas responsabilidades de producción, de cuidar el funcionamiento del producto, de la serie, lo que uno sea que esté haciendo de una manera también logística y pues que sea viable en términos económicos. Perfecto. Carlos Quintanilla, nos deja Pablo González en Charola de Plata la pregunta que te voy a hacer. Tú vienes de desarrollar proyectos muy importantes, series como La Bandida, como Rosario Tijeras, y ahora que estás haciendo Control Z. La Bandida y Rosario Tijeras eran series que venían con muchísimos capítulos y de repente llegas a presentar algo tan compacto, tan estético como Control Z. Tu experiencia como showrunner, ¿cuál ha sido y cómo fue que llegaron a la conclusión de que los proyectos tenían que ser mucho más acotados, con un mejor cuidado a la mejor en la producción, y en vez de hacer 50 o 60 capítulos, haces 10 contundentes que le impacta en el público y que es una de las series más populares de Netflix actualmente? La decisión de hacer series cortas tiene que ver con una cuestión del mercado. Es decir, ahora la tendencia del mercado es contenido más corto, tanto en el número de capítulos como en los minutos por episodio. Y a mí he tenido la fortuna de hacer formatos largos y ahora empiezo con los formatos cortos, y que Control Z afortunadamente fue bien recibida en México, pero también en latitudes que no pensábamos. Creo que tiene que ver con lo que la audiencia está buscando. Ahora la forma de consumir, la gente ya no quiere esperar a que tú le digas en un horario consumir tal producto, sino el consumidor tiene el poder de decir: yo quiero ver esa serie y me la quiero echar el fin de semana. Entonces creo que tiene que ver con la forma en la que está cambiando el hábito de consumo, y pues los creadores de contenido tenemos que entender ese espectador y tratar de construir un producto que puedan consumir. Entonces ahora la tendencia es capítulos más cortos, 8 a 10 capítulos, y pensar en alrededor de 3 temporadas, ¿no?
ya que ustedes trabajaron muy bien esa historia, ya que ustedes sienten que tienen algo, una Biblia maravillosa que contar, ¿cómo es el proceso? ¿Ustedes como showrunner llegan a una plataforma y la presentan o todavía necesitan tener a una productora detrás para que juntos lleguen con Netflix, Amazon, Hulu, Apple TV, HBO, la que ustedes quieran, y presentar esa historia que han venido desarrollando? ¿Cómo es esa parte del proceso para todos los que nos están viendo? Lo que pasa es que, mira, ahí sí que creo que la experiencia de cada uno es súper diferente, porque en el caso mío, en el caso del Chapo, a mí me llamaron para que desarrollara esa idea, digamos. O sea, no fue que yo la estaba desarrollando yo como un proyecto personal y luego fui a Univision y a Netflix a venderla, sino que a mí me llamaron para desarrollarla y entonces... digamos, desarrollamos hasta un punto, luego Netflix entró en coproducción con Univision basado en la Biblia y el primer guión, y de ahí el desarrollo en realidad fue como ya sabiendo que entrábamos, en ese momento era una coproducción, eran otros tiempos, eran otra forma de hacerse, ha cambiado un poco también. Esa experiencia fue una coproducción, entonces era un poquillo diferente, me parece. Nosotros ya desarrollábamos sabiendo que entrábamos a producción con esa serie, ¿no? En particular. En mi caso, todas han sido encargos, pero han sido encargos muy particulares como, hola, tengo esta idea, pero no sé por dónde cogerla. Entonces, ustedes, ¿cómo se les ocurre que esto podría ser? Por ejemplo, ese fue el caso en Colmenares. Y luego fuimos y le hicimos un pitch a Netflix y Netflix dijo, ok, nos gusta mucho, vamos para adelante. Bueno, yo llevo 20 años escribiendo y siempre escribía yo para alguien más. Cuando yo sacaba mis originales, la gente te decía, no, pero a ver, yo tengo esta otra idea y tengo esta, o sea, siempre hay alguien que ya la idea la tiene y lo que necesita es plasmarla en papel. Y en algún momento dije, ¿por qué no presentar originales? Entonces yo iba casi con mi canastita de guiones a tocar puertas y poco a poco siempre hubo alguien que confía en, mira, esto puede tener pies, vamos a hacerlo, tal. Y entonces, a partir de ahí, empecé, junto con mi socia Adriana Pelusi, empezamos a vender contenido original en un momento donde nadie te compraba contenido original. Por azares del destino, yo llego a Lemon Studios y les propongo hacer una especie de incubadora de historias originales para proponer a las plataformas. Entonces siempre será más fácil cuando tú llegas con una plataforma y le dices, oye, esta es una idea original mía, pero la va a realizar una casa productora que ya ha demostrado que puede realizar, ¿no? Y que no va a correr con tus recursos a hacerte una basura. Con esta nueva figura, con este nuevo rigor en las historias, con estas plataformas que hoy en día están tan preocupadas en generar contenido cada vez más atractivo para sus audiencias con los estudios que ellos tienen, ¿ustedes creen que la televisión tradicional se va a morir o tiene que transformarse en algo que otorgue mucho mejor calidad al espectador para que no tenga que refugiarse todo el espectador únicamente en las plataformas y deje ese formato de tradición, de televisión tradicional atrás? ¿Qué es lo que ustedes, cómo ven el futuro, cómo lo quieren enfrentar? ¿Ustedes ya son decididos, creativos a trabajar únicamente para plataformas o en algún momento volverán a la televisión tradicional? Lo que siento es que la televisión, como la conocemos nosotros, la televisión abierta, no va a desaparecer en su calidad. Las telenovelas, eso yo no creo, la verdad, que vaya a desaparecer porque hay un mercado muy grande para eso, ¿sí? Entonces, simplemente yo creo que de pronto va a cambiar los canales a través de los cuales eso se consume y se emite, pero no creo que ese tipo de contenido se acabe. Es decir, eso va a seguir habiendo unos nichos para televisión
poco de otro estilo, de más calidad, más premium, como lo queramos llamar, sin necesariamente ponerlo en una escala de valores, pero va a haber un poco consumidores para eso, que creo que lo que estamos tendiendo es que sea un fenómeno un poco más regional, es decir, que haya una serie muy premium en México que la vea la gente en Colombia, en Perú y en Argentina, o así. Yo creo que entonces lo que va a pasar es que se va a segmentar un poco distinto la cosa, pero no creo que lo que conocemos hoy en día como televisión abierta se vaya a terminar. Yo coincido con Pablo. Creo que la televisión abierta está lejos de morir. Ahora la pandemia nos demostró que la gente se refugia en la televisión abierta para ver contenidos. No sé cómo sea en otras latitudes, pero en México hay episodios que están logrando los 4 millones o 4 millones y casi 5 millones de espectadores. Entonces, pues si eso es morir, pues yo no sé cómo llamarle a que lo que creo es que hay espectadores para todo, y que muchas veces la televisión lineal tendrá que jugar frente a estos nuevos competidores. Antes la televisión lineal estaba solita, reinando en el mundo, y ahora hay una gran oferta de contenidos. Entonces, el reto de la televisión lineal es hacer productos que mantengan a su audiencia base, y que de pronto, si hay un super producto que hace la televisión lineal, estoy seguro que todos los que estamos aquí podríamos recurrir a ese producto si fuera buenísimo. Creo que la televisión abierta no ha muerto, sino que tiene que aprender a convivir con este mercado. Y el ejemplo que yo veo ahorita, o que me viene a la cabeza, es lo que pasó con El Dragón. El Dragón estrena en Netflix, es una serie larga, le va increíble en Netflix, y hasta ahorita, un año después, la estrenan en televisión abierta en México y le está yendo increíble. O sea, es decir, la audiencia del nicho o de una plataforma la disfrutó antes, ¿no? Y ahora la disfrutó o la sufrió antes, dependiendo, y ahora la audiencia de televisión abierta también la está viendo. Es decir, un mismo producto se divide en plataforma, diferente territorio, ahora va a televisión lineal, y entonces la gente lo que va siguiendo es el contenido. Ya no hay una fidelidad al canal, sino hay una fidelidad al contenido. Pues mira, no quiero repetir como lo que han dicho, porque estoy súper de acuerdo. Yo agregaría nada más como... Bueno, sí quiero una cosa reforzar, que es como, yo siento que estamos en un momento bendecido para los creadores, ¿no? Porque hay muchísima demanda de contenido y hay muchísimas posibilidades de formatos largos, cortos, de plataformas internacionales, de canales nacionales. Es enorme. Y antes no era así. Antes era muy chiquito y muy... solo se puede hacer esto, ¿no? Entonces, esto creo que es una bendición, es un momento muy lindo. Lo que yo diría es que me parece interesante, si hablamos de televisión abierta en relación a las plataformas ahora, y metería inclusive lo que está pasando con el cine, ¿no? O sea, son como bordes que se están volviendo muy maleables, que hay una transformación constante. Yo puedo percibir que inclusive la televisión abierta está teniendo una influencia en ciertas plataformas también. No solo que la plataforma tiene influencia en la televisión abierta. La televisión abierta tiene influencia en la plataforma y en el contenido que empiezan a buscar, porque también quieren más audiencias. Entonces hay una retroalimentación constante. Yo no podría como dejar de preguntar a ustedes dos como creadores el peso que tiene ahora la música en sus series, en sus proyectos, y saber cómo la abordan. Silvana, hablabas un poquito de que al final uno tiene que tener un lenguaje especial con cada una de las áreas. Yo como supervisor musical, para mí es como muy importante saber ustedes desde esa posición cómo abordan el tema de la música, si ya hay un mejor presupuesto para los compositores y para el tema de las canciones que van a permitir contar esas historias. Bueno, en Control Z fue un trabajo padrísimo con el director Alejandro Lozano, es un apasionado de la música, y bueno, se trabajó evidentemente para tener los recursos
que permitieran tener pues las canciones y la música que nosotros queríamos, ¿no? O sea, en el caso de la generación Z, que nosotros estábamos tratando de homenajear o de retratar, la música es un protagonista más, ¿no? Para ellos, ver una serie que tenga música no es un acompañamiento, sino es un protagonista. Entonces, se trabajó muchísimo. Puedo decir que nos acabamos el presupuesto de la música y era así de, por favor, y casi ir de rodillas con Netflix de, necesitamos $3 más para tal cosa. Y ahí tuvimos aliados increíbles del lado de Netflix donde entendían perfecto el Control Z necesita la música adecuada. Hay como dos vertientes, digamos, ¿no? O sea, en una serie tú usas música original, como por ejemplo está hablando, música, sí, que ya existe y que tú utilizas canciones populares o no sé qué, que son generalmente muy caras, ¿no? Y bueno, tú como supervisor musical lo sabes perfectamente, hay que comprar los derechos, ver si haces una compra del original o si haces una compra de los derechos de reinterpretación de esa música, ¿no? Para que no sea tan caro, no sé qué. Y la otra, que son los compositores de música original para la serie. Yo siento muchísimo que la música es fundamental, ¿no? A nivel emocional, a nivel tono, es uno de los elementos más saltantes, ¿no? Entonces, una melodía adecuada para una... Hay escenas que pueden no estar funcionando al nivel que tienen que estar funcionando y viene la música y te resuelve esa vaina. O sea, es increíble el poder de la música, ¿no? Increíble. Pero también tienes que, como creador, ser consciente de cuándo la música está siendo tan constante, por ejemplo, que está haciendo que la narrativa se vuelva plana y estás jugando en contra, ¿no? Entonces, es una comunicación maravillosa, en realidad. Yo les quiero agradecer profundamente esta conversación, la disfruté enormemente, espero que toda la gente que se conectó a esta charla del BAM lo haya hecho, que esa figura del showrunner haya empezado a tomar como más forma, características, elementos que hay que ir generando uno como profesional para poder llegar a esta figura. Y no me quiero despedir sin preguntarte, Silvana, Carlos, ¿qué le quieres decir a las mujeres para que haya más gente, más mujeres como tú, generando historias desde esa visión, desde esa óptica, hablando de nuestra generación Z, hablando de personajes polémicos como el Chapo, hablando de historias que a veces no encuentran una ventana y que gracias a ustedes, a sus creativos, y a todo el equipo que les rodea, estamos logrando ver en la pantalla? ¿Qué les diría? No diría que no hay mujeres creadoras o no hay mujeres, las hay. De pronto todavía el acceso a que tengan la confianza para darles el showrunner o lo que sea, eso es lo que diría que poco a poco va cambiando, ¿no? Porque existen. Yo traté y trato todos los días de no enfocarme en mi género, ni enfocarme en mis diferencias. Me enfoco en dónde está como la pasión por contar algo, por contar una historia, ¿no? Más allá de esa historia, si es lo que se considera tradicionalmente más una mirada femenina o una mirada masculina, no me detengo demasiado a preguntarme esas cosas que a veces se preguntan de fuera, sino es como, ¿cuál es la pasión por esa historia? Tienes que hacer tu tarea, estar preparada, porque todos los crews, inclusive en una peli, en una serie, en todo, un crew, no importa tus créditos, siempre te va a testear el primer día de rodaje, ¿no? Siempre todo el mundo te va a mirar y va a decir, vamos a ver. Y tú tienes que estar preparada para demostrar que has hecho tu tarea, que estás preparada, que conoces tu historia, que sabes lo que quieres contar, y hacerlo y no permitir un no por respuesta. O sea, si viene un no definitivo, hay siempre una posibilidad de darle una vuelta, aunque no sea ese proyecto, pero algún aprendizaje sacas de ese proyecto que fue un no, para tú poder en el siguiente, ¿sabes?, tener más herramientas hasta que consigas un sí. Hoy en día la tendencia de qué serie voy a escribir, piensen en 3 cosas: girl power y girl power.
O sea, ¿y cómo vas a construir el Girl Power si no es con equipos mixtos y diversos? Creo que todo el tiempo tenemos que pensar en sí tener equipo de homosexuales, heterosexuales, transgénero, mujeres, hombres, si se pudiera niños que estuvieran preparados, bienvenidos. Es decir, tenemos que tener desde el punto creativo todas las voces de lo que está sucediendo hoy en el mundo, y entre más voces tengas, podrás tomar mejores decisiones si estás encabezando un equipo, ¿no? O sea, a mí me encanta trabajar con esta diversidad creativa porque entonces puedes tomar mejores decisiones. Es una cuestión que no tiene que ver ni siquiera con ideología, sino quiero hacer la mejor serie, la mejor manera de explorarles a través de la inclusión de voces y de pensamiento. Es una cuestión que suena lógica, pero aunque no lo crean, en Latinoamérica decir esto, todos te van a decir sí, pero a la mera hora es bueno, pero podríamos no hacerle caso a esta mujer que está opinando tal cosa. Es una realidad que hay que vivir todos los días y que hay que, desde todas las trincheras, no se trata de ser feministas o machistas, se trata de entender lo que somos como sociedad hoy en día y de la televisión que queremos tener. Pues yo solamente quiero agradecerles a los tres profundamente la participación. Creo que ha sido una mesa muy entrañable, muy sincera y muy franca, y como bien decía Silvana, creo que somos unos seres muy bendecidos porque estamos en una industria que nos permite reinventarnos cada vez que contamos una nueva historia, que tenemos un equipo nuevo con el cual siempre aprendemos. Han sido muy generosos con compartir con toda la audiencia su experiencia, su conocimiento, su punto de vista, y como bien dice Carlos y dice Silvana, si llega un no, no se preocupen. Un no siempre da mucha fuerza y coraje para lograr a ese sí, y cuando lleguen a ese sí, van a sentirse orgullosos consigo mismos. No le van a deber a nadie. Es lucha que es gracias a ustedes, a su obsesión, a creer en sus ideas, a creer que sí se puede lograrlo, porque creo que aquí ya vemos 3 ejemplos de gente que después de muchos años estamos aquí, vivimos de esto y somos muy felices compartiendo lo que somos con todos ustedes. Juan Pablo. Herminio, Carlos, Silvana, muchísimas gracias de nuevo y ha sido un honor para nosotros contar con ustedes. Conéctense a nuestro canal desde sus casas y disfruten de cerca de todo lo que ocurre al interior de este importante mercado, que es organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC e IDARTES. En el 2017, Pixar conquistó el mundo con Coco, un proyecto ambientado completamente en la cultura mexicana. La historia que cuenta y sobre todo el homenaje a una iconografía y a una cultura popular fueron factores definitivos para su gran acogida y rotundo éxito. Hace un par de meses el actor, productor y guionista Lin-Manuel Miranda
reveló en una entrevista que su nuevo musical animado para Disney se llamaría Hamilton y que estaría ambientado en Colombia. Por otra parte, el reconocido animador mexicano Jorge Gutiérrez, director en 2014 de The Book of Life y quien es nuestro invitado hoy aquí en BAM Now, está desarrollando para Netflix una nueva y ambiciosa serie que seguro dará mucho de qué hablar en el mundo animado, Maya and the Tree, que será otro producto que también rescata la mitología y la iconografía latinoamericanas y que hace plantear una pregunta clave. ¿Llegó la hora para que América Latina se tome el mundo de la animación? Jorge es uno de los grandes conocedores de la industria de la animación en el continente y con él queremos saber si en verdad podemos pensar en un nuevo boom para las historias, producciones y creadores de la región. Jorge, para empezar, ayúdanos a responder esta gran pregunta. ¿Es la hora para que América Latina se tome el mundo de la animación? Es un momento súper especial que está pasando ahorita en el mundo. Las oportunidades que se están dando para contar historias de Latinoamérica, pero ahora con gente no solo enfrente de la cámara, pero detrás de la cámara, creo que es importantísimo. Y ese es el cambio que a mí me gustaría ver. Que estas historias de nuestro continente y de nuestros países que traemos en el corazón, que traemos en el alma, pues que tengamos nosotros la oportunidad de contarlas. Porque creo que cuando vienen de directores, escritores y creadores que vivieron en estos países o que crecieron en estos países, pues las historias tienen un sabor y ahora sí que una alma y un corazoncito que no se puede replicar. Es como platicarle a alguien de un platillo o platicarle a alguien de una canción. No es lo mismo que cantarla o que sentirla en el alma. Entonces creo que es un momento mágico para las casas productoras, para los directores, para los escritores, para los creadores de Latinoamérica, de aprovechar estos momentos mágicos donde los ojos del mundo están viendo hacia Latinoamérica. ¿Y cuál sería ese consejo en particular para que una empresa productora colombiana pueda mejorar su pitch ante compradores internacionales, Jorge? La queja que oigo mucho en Hollywood cuando van a Latinoamérica a buscar películas o proyectos de series es las historias. El problema número uno es, se sabe que hay talento visual, que hay la estética increíble de Latinoamérica. El problema es que no hay esa tradición de libretos para series y para películas animadas. Entonces no hay mucha gente con experiencia haciendo eso. Es la única forma de volverte bueno para escribir un libreto, es escribiendo muchos libretos. Entonces eso creo que es el problema que tiene México, me imagino que es el problema que hay en Colombia, de que no hay esa tradición, pero entre más se escribe, pues más se aprende, se pueden asociar con escritores con más experiencia de otros países, especialmente de Estados Unidos, y así levantar esa tradición narrativa que tenemos increíble en Latinoamérica, pero ahora aplicarla al cine y a la televisión. Luego de haber trabajado en el mundo del cine y actualmente estar desarrollando un proyecto de serie para Netflix, ¿usted, Jorge, encuentra alguna diferencia sustancial en el flujo de trabajo, en el proceso creativo en esos dos universos? Definitivamente, trabajando para Netflix es una compañía que no solo ve al mercado americano como el mercado más importante, para ellos el mundo es el mercado más importante. Entonces, antes, cuando trabajaba en otros estudios, en Disney o en Nickelodeon o Fox, la idea siempre era tu película tiene que funcionar en Estados Unidos, bonus si funciona fuera de Estados Unidos. Netflix nos dice, tu serie, tu película tiene que funcionar en todo el mundo. Entonces ya no te preocupes de solo el público americano, ya preocúpate de todos. Y las series y películas que les ha ido muy bien en Netflix, La Casa de Papel o incluyendo Narcos, estas series que son súper específicas de un país, pero están conectando con el resto del mundo, eso es lo que ellos quieren en animación. Directores, creadores, escritores, cuéntanos sus historias auténticas de sus países, pero que sean universales. Justamente. Y en ese sentido, ¿hay diferencia entre hacer una película y hacer una serie para Netflix? Bueno, ahorita, después de haber hecho las dos, creo que Netflix está inventó una cosa nueva, que es una especie de película-series, ¿no? Porque la serie que estoy haciendo de Maya tiene el presupuesto de una película, pero son 4 horas y media y estamos cortando la serie en 30
capítulos de 30 minutos. No es el mundo de antes, estamos contando historias nuevas. Antes creo que estaba muy específico cómo eran los formatos de una película de 83 minutos para niños, para el cine, y una serie animada era de 22 minutos porque 8 minutos eran comerciales. Netflix cambia todo eso porque ya no hay comerciales, niños se pueden echar una serie de 10 episodios en un día, o sea, cambió todo. Entonces me siento como que mi generación que estamos creando cosas para estas plataformas de streaming, estamos como que reinventando cómo crear estas cosas, ya no hay reglas. ¿Y qué oportunidades trae para la industria latinoamericana y en especial para Colombia el fenómeno de contar historias locales para los públicos internacionales, lo que en Netflix conceptualizaron como lo local? Creo que lo que decía, ¿no? Que están los ojos del mundo viendo Latinoamérica y pues Colombia, las exportaciones a nivel de cultura popular han sido, especialmente últimamente, los gigantes, ¿no? Desde Shakira, Carlos Vive, Juanes. O sea, estos son artistas colombianos que han salido, han hecho el famoso crossover a todo el planeta. Entonces, en lo que es cine y en lo que es animación, pues el talento está ahí, la tradición narrativa está ahí. Creo que es el momento mágico para que creadores y directores aprovechen y pitchen a Amazon, a Apple, a Netflix, obviamente, sus historias. Pero esta idea de que algo tiene que ser auténtico y universal es muy importante, porque si es una presentación de un proyecto que solo alguien de Colombia le va a entender, pues el público va a ser muy chico. Tiene que ser que no solo al público de Colombia le va a gustar, pero que la gente que nunca ha ido a Colombia, que no sabe nada de Colombia, entiendan la parte emocional y entiendan a los personajes, entiendan los conflictos, las historias de papás y hijos y de familias rotas y de, ahora sí que alguien que quiere ser algo más de lo que es. Todas estas historias son universales, pueden ser en cualquier momento, en cualquier país del mundo. Entonces creo que eso sería para mí la fuerza de Colombia, que tiene una identidad cultural tan bonita, unas tradiciones tan increíbles, pero ahora sí que no se han salido de Colombia a todo el mundo. ¿Cuál es su fuente de inspiración para la monumental historia Maya and the Tree, cuyo personaje principal es mitad guerrera, mitad diosa? La inspiración más grande fue esta idea de que, bueno, como yo soy mexicano, yo siento que tengo dentro de mí esa tradición de la cultura de Mesoamérica. Tengo en la sangre a los aztecas y a los mayas, y yo tengo esa identidad de poder contar esas historias. Y a la hora de ver cine de fantasía, que me gusta mucho, 1000 historias del rey Arturo, 1000 historias del rey mono de China, hay 1000 historias de las mitologías de todo el mundo, pero muy pocas películas o series de la mitología que tenemos tan bonita en Latinoamérica prehispánica, ¿no? Antes de la conquista. Entonces dije, quiero contar una historia inspirada en todo eso, pero una versión de fantasía. Y lo que me di cuenta en las historias tradicionales, en el folclore que sobrevivió, porque pues mucho lo quemaron los españoles, es que la mayoría de los héroes eran masculinos. Había muy poquitos héroes femeninos, no había muchas mujeres. Entonces dije, bueno, pues si todas esas son mitologías, ¿por qué no hackear la mitología de México, inventar un mito nuevo y decir, había una guerrera mitad dios, hizo todo esto y entrar en esa tradición narrativa? Yo como mexicano pues, tengo derecho de meterme al código de mi cultura y cambiarle cositas. A Jorge, mil gracias por atender la invitación a nuestro BAM Now. Quédense con nosotros para seguir disfrutando de todo lo que pasa en esta 11ª edición del Bogotá Audiovisual Market. Recientemente hemos visto en diferentes pantallas historias creadas, desarrolladas y producidas por realizadores indígenas. El largometraje Ushuy, La Luna y el Trueno, de Rafael Mojica Gil, cineasta del pueblo Wiwa, se estrenó el año pasado en Imagine Native, el festival de cine indígena más importante del mundo que se lleva a cabo en Canadá. Y también en el 2019, Canal 13 presentó la serie documental Buen Vivir, en la que participaron 9 colectivos audiovisuales indígenas.
Daupará, la muestra más importante a nivel nacional de cine y video indígena, con una trayectoria de 11 años, tiene cada vez más reconocimiento y acogida. Y en el Festival de Cine de Cartagena, desde hace varios años existe una franja de programación dedicada exclusivamente a estos contenidos, solo por mencionar algunos ejemplos. Esta nueva visibilidad saca a la luz el potencial creativo de muchos realizadores indígenas y a la vez demuestra los esfuerzos de los procesos que viven desarrollando colectivos indígenas de todo el país a través de sus propios medios, semilleros de formación y a su participación activa en la política pública. Por eso, invitamos hoy en BAM Now a Natnat Iguarán. Ella es productora y realizadora del pueblo Wayuu, desde el año de 1998, cuando produjo historias sobre su comunidad. Su trayectoria va desde su rol como presentadora y realizadora de Ente del Desierto, en el programa Cuentos de la Naturaleza de Producciones GES, hasta su más reciente producción, el cortometraje Lo Bueno de los Sueños, que hace parte de la serie documental Buen Vivir, que ya mencionamos. Natnat, además, hace 10 años, forma parte de la organización indígena de La Guajira, Yanama, a la cual se refiere más profundamente en el Market Session Los colectivos indígenas se toman las cámaras del Bogotá Audiovisual Market. Natnat, desde La Guajira, bienvenida. Tengo entendido que la organización indígena Yanama tiene 45 años de existencia. Cuéntenos sobre algunas de las experiencias específicas de producción audiovisual y esto, ¿qué impacto ha tenido en la comunidad y en la industria audiovisual? Sí, la organización indígena de La Guajira, Yanama, tiene 25 años de existencia. Se fundó bajo el precepto de lucha y defensa del territorio y de la cultura y además también especialmente del tema de educación. De ese eje transversal de la educación es donde surge también la inquietud de fortalecimiento de nuestra comunicación propia y nace también el programa de comunicación propia Apirrawa de Yanama. En este proceso del programa pues nos ha inquietado mucho el tema de la comunicación, cómo se estaba viendo. También nos preocupaba cómo nosotros mismos nos estábamos autorrepresentando frente a los imaginarios que había. La experiencia que tiene el programa de comunicaciones lo hemos desarrollado en construcción colectiva con otras organizaciones y otros procesos de comunicación en los cuales venimos desarrollando toda una propuesta comunicativa como es la red de comunicaciones del pueblo Wayuu. Pero independientemente a este proceso, o también paralelo a este proceso, la organización Yanama ha tenido las experiencias de formación audiovisual desde el marco de concertación de los programas de concertación del Ministerio de Cultura. Tuvimos la oportunidad en el 2012 de desarrollar un piloto de formación audiovisual y en medios digitales con el internado indígena de Albania. Y así poco a poco hemos venido aportando a este proceso de formación en producción de contenidos especialmente. Yanama, el programa de comunicaciones de Yanama, se ha desarrollado en 3 ejes temáticos, que son en la parte institucional de visibilizar toda la dinámica que hace la organización en todo su ámbito territorial, en todo su ámbito organizativo, y también está en la producción de contenido. Nosotros hemos desarrollado varios productos audiovisuales en los cuales hemos aportado, por ejemplo, tenemos una reciente que fue la campaña de Siayagua Aichicha, que fue una campaña que hicimos a nivel regional para promocionar y denunciar de alguna forma pues la carencia de este líquido tan preciado en nuestro territorio, pero que al mismo tiempo cuál era la importancia de tenerlo y de qué significaba también culturalmente para nosotros como pueblo Wayuu. Y lo último, más reciente, que lo que hemos trabajado en el programa de comunicaciones ha sido en un capítulo del seriado El Buen Vivir, que ha sido como uno de los programas étnicos que ha desarrollado la UNIC, la OPIAC, AICO, Pachamama, autoridades, que son las 5 organizaciones que hacen parte de la mesa permanente de concertación con los pueblos indígenas y que también hacen parte de la CONCIT, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, y en ese marco de afianzar la política pública de comunicaciones surge esta propuesta de producción y realización netamente indígena. Yanama, el programa de comunicaciones, aportó en este proyecto e hicimos un documental de 7 minutos para contar nuestro buen vivir, un mensaje a través de lo que significan los sueños en el contexto propio Wayuu.
Las mujeres en la cultura wayuu, de hecho, ejercen un papel muy importante. Como mujer realizadora, Nat, ¿qué le ha motivado para persistir en este proceso colectivo del audiovisual wayuu? Las mujeres somos un elemento fundamental en el fortalecimiento de nuestra cultura. Tenemos un rol muy importante que es no solamente dar la vida, sino también preservarla, protegerla, conservarla y transmitirla. En ese orden, la mujer, dentro de los valores que tiene la cultura wayuu, representa la unidad de la familia, representa ese conocimiento ancestral heredado generación tras generación y repercute también en los diferentes aspectos de cada uno de los roles que tenemos al interior de la comunidad. La mamá educa, la mujer guía, ¿sí? La mujer valora, la mujer construye esos cimientos, ese poder, ¿sí? Esa fortaleza que tienen las familias y que tiene la misma cultura wayuu. Digamos que no solamente representa todo eso para el pueblo wayuu, sino en general para las culturas indígenas y en general para las demás, para el resto de la sociedad. La mujer es vital, las mujeres somos las que representamos, las que mostramos al mundo y mostramos también a nuestra familia la fortaleza de nuestra propia esencia. El reconocernos como mujeres, el reconocer de lo que somos capaces en cada una de nuestras familias y en cada una de nuestras culturas y de los escenarios en los que nos envolvemos, es lo que nos va a garantizar que nuestra cultura prevalezca y dé continuidad generacional a eso. Ha sido un reto para nosotras las mujeres realizadoras y en general en todo el ámbito audiovisual, y asumo que también esto hace parte de todo un proceso no solamente en los indígenas, donde las mujeres nos hemos encontrado con unos desafíos fuertes frente a posicionamientos de los hombres en la parte organizativa y en la parte política. Y esto ha sido un reto en el cual yo, como comisionada de la CONCIP también, que hago parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones y delegada de la organización, es una pela que nos hemos venido dando durante muchos años en la conformación y en la estructuración de la política pública. Que nos reconozcan también esa voz de mujeres, porque somos pocas las delegadas, las comisionadas en esta comisión, valga la redundancia, pero nos hemos convertido en ese pilar, en ese sustento, en esa voz de las otras compañeras y también en esa voz de la comunicación que queremos sea transmitida a través y que sea reconocida a través de una política pública. Nosotras como realizadoras tenemos ese desafío y ha sido para nosotros aquí en territorio poco a poco que nos reconozcan, porque no soy la primera, no soy la última tampoco, y también en ese orden, digamos, quiero y creo que me he convertido en eso también, en una inspiración para que muchas mujeres wayuu y muchas realizadoras muestren ese trabajo que vienen desarrollando. Yo como wayuu les hago también esa invitación a mis hermanas, a las que están interesadas en el tema de comunicaciones y a las que no también, que podamos ir desarrollando y que no tengamos miedo de dar el paso, no tengamos el miedo de dar el paso y de construir, de que nuestra voz sea conocida, de que nuestro pensamiento como wayuu, como indígenas, sea visto y reconocido a nivel local y a nivel nacional también. Entiendo, además, que es importante para ustedes ser parte de las lógicas de la industria audiovisual, por supuesto, a pesar de que mucha gente rechaza este tipo de dinámicas. Nat, ¿qué los impulsa a dar este salto y qué buscan con esto? ¿Qué nos impulsa? Nos impulsa la fuerza de nuestra cultura, nos impulsa la naturaleza de lo que somos, de lo que hemos reconocido en todo este proceso, el esfuerzo que nos ha costado llegar hasta donde estamos en este momento, de que nuestro trabajo sea apreciado en este tipo de escenarios en los cuales ustedes hoy nos están invitando, como es el BAN Audiovisual, y es la segunda oportunidad que tengo de participar en este escenario, que es muy importante para el tema audiovisual. ¿Y qué más nos impulsa? Nos impulsa las ganas de saber, las ganas de conocer y las ganas sobre todo de que nuestro trabajo, nuestra lucha y nuestra dinámica organizativa
y especialmente una apuesta política que le hemos dado al tema de la política pública de comunicación, ese impulso de sacar adelante esto, porque no solamente esto es para nosotros o para nosotras, sino para estas futuras generaciones que vienen detrás de nosotros, porque hay que hacer relevos generacionales. Y estos otros colectivos que apenas se están formando, estos colectivos que están buscando las oportunidades, nosotros estamos abonando ese terreno. Eso es lo que a nosotros nos está impulsando, porque nosotros estamos moldeando el camino, quitando toda la maleza, como cuando tú construyes un camino apenas en la trocha para empezar a poder transitar. Tú empiezas y le das machete a todo lo que está a tu alrededor para ir trazando ese camino, y esa es la ruta que nosotros estamos haciendo. Tenemos un plan nacional de televisión indígena, un plan unificado de televisión indígena, y ese plan unificado es las herramientas que le estamos dejando a los comunicadores, a las comunicadoras, realizadores y realizadoras indígenas que están comenzando, y obviamente los que venimos en todo este proceso de lucha. Nos falta mejorar muchas cosas, nos falta desarrollar y aportar para que estas posibilidades de abrir ese camino, de abrir esa trocha, puedan ser más eficientes y más eficaces para que puedan atravesar y puedan participar todos nuestros comunicadores y realizadores indígenas. Natnat, muchísimas gracias por su tiempo. Y con esto nos queda claro que el trabajo activo de Yanama para fortalecer a los creadores y a las producciones 100% indígenas ha sido muy importante para abonar el terreno y para que hoy haya más producciones y circulación de este tipo de contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y pues seguimos adelante y seguimos viéndonos en el BAM. Y ustedes sigan conectados con BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market. Quédense en casa y manténganse conectados con nuestro canal para conocer diariamente todo lo que ocurre en esta cita anual de la industria audiovisual, que busca mostrar las buenas historias y el talento colombiano, y a la vez que presenta las tendencias del sector, crea redes profesionales de contactos y sobre todo facilita la posibilidad de hacer negocios. Soy Diego Camargo y aquí estaremos en estos horarios presentando una selección de las actividades y charlas académicas del mercado. Además, tendremos nuevos invitados que compartirán en exclusiva con nosotros su conocimiento y experiencia, aquí en BAM Now. Hasta la próxima.